manteniendo a la población a salvo, manteniéndose en alerta, tratando de someter a estos sujetos que desde el miércoles que ocurrió este atentado. Tenemos imágenes del momento en el que entran las autoridades a este supermercado. Vamos a transmitírselas. Ahí estamos viendo a gente en la puerta. Ahí está el momento en el que entran estos oficiales, la detonación de la que les hablaba yo hace unos momentos, y el momento en el que comienzan a ingresar algunos agentes de la policía francesa tratando de someter a estos sujetos, que se habla de un hombre que tenía nexos con los hermanos Kouachi, una mujer también que ha aparecido por ahí. No se sabe mucho sobre ella, sobre la relación que hubiese podido tener con los hermanos Kouachi, pero sí sobre el sujeto que está en este supermercado, en el Hypercatcher, y que tenía relación con los hermanos Kouachi. Hay helicópteros sobrevolando el área, todavía patrullando la zona, tratando de mantener a la población a salvo y, por supuesto, tratando de verificar que la situación está realmente contenida. José. Sí, así terminaría una situación de crisis profunda que se ha vivido en París y en sus alrededores en las pasadas 2-3 días, desde que el miércoles ocurriera esa terrible masacre con 12 muertos. Entonces, estos hermanos Kouachi, dos especialmente entrenados, capacitados para realizar una operación terrorista así, pero de una forma altamente profesional, posteriormente pudieron demostrar esa profesionalidad que aparentemente adquirieron en países como Yemen, Siria o Irak, cuando estuvieron en esos países juntos o por separado. Entonces ellos lograron durante 48 horas escapar de las fuerzas de seguridad francesas. Esto cuando para las fuerzas de seguridad francesas fue relativamente fácil identificar de quiénes se trataran, ya que una cédula de identidad de uno de ellos fue encontrada en uno de los vehículos que los dos abandonaron. Entonces hay quienes dicen, Lucía, que quizás dejaron esa cédula de identidad de forma intencionada, precisamente para poder conseguir esta redada que ha llevado estos días a esa búsqueda desesperada de estos agresores que tenían fusiles de asalto, que tenían granadas autopropulsadas. Sí, José, Lucía. te interrumpo, perdóname. Rafael Romo, que está en el punto donde se realiza la otra movilización de la policía, tiene información de último momento para nosotros. Rafael, adelante, te escuchamos. Sí, Lucía, ¿qué tal? Bueno, información de último minuto se nos ha confirmado, esto lo ha confirmado CNN a través de un alcalde de una población cercana donde se llevó a cabo este operativo, que el único rehén que tenían los hermanos Kouachi aquí en este lugar fue liberado sin que sufriera herida alguna, que está vivo y que se encuentra en buenas condiciones. Así que esto definitivamente es una muy buena noticia, tomando en cuenta que los hermanos Kouachi, Said y Sharif estaban altamente armados y que, bueno, en la mañana le habían indicado a las autoridades de que estaban dispuestos a todo y que su intención era morir como mártires. Otra cosa que quiero añadir, Lucía, es que acabamos de ver hace aproximadamente un par de minutos que llegaron a este lugar 3 ambulancias seguidas de otros 2 vehículos de emergencia. No sabemos exactamente cuáles son de estas 3 ambulancias, pero bueno, te hace presumir que después de lo acontecido en la última hora, sería para socorrer a algunas de las personas que estuvieron involucradas en este operativo policíaco que ocurrió, una vez más te digo, hace aproximadamente una hora aquí en la localidad en la que me encuentro, a unos 50 kilómetros al norte de París, Lucía. Rafael, y permíteme confirmar algo que nos están haciendo llegar por acá. El sospechoso que mantenía la situación de rehenes en el supermercado también se encuentra muerto. Esto nos lo están confirmando ya a CNN. Podemos reportar entonces que esta situación de rehenes también ha llegado a su fin. Las autoridades francesas han logrado someter a estos sujetos que desde el miércoles mantuvieron a la población con una enorme tensión, sumidas en una gran tristeza,
tras el ataque terrorista que perpetraron los hermanos Kouachi en el semanario Charlie Hebdo en París. Después, con este otro sujeto que dio muerte a una oficial de la policía francesa el día de ayer, se atrinchera hoy en este supermercado de alimentos kosher, también en la zona metropolitana de París. Finalmente es sometido también, está muerto también este sujeto que tenía nexos con el mismo grupo yihadista, al que pertenecían los hermanos Kouachi. Rafael. Lucía, eso nos permite concluir que efectivamente se trataba de un operativo policíaco coordinado, porque las explosiones y los disparos se dieron al mismo tiempo en dos lugares separados. Entonces te habla de esta coordinación que había de parte de las fuerzas de tácticas especiales de la policía francesa, que me imagino no querían que cayera la noche. La noche ya cayó aquí en la localidad donde me encuentro. Hubiera sido un factor en su contra, no necesariamente que no se hubiera podido efectuar un operativo de este tipo, pero bueno, estamos hablando de que los tenían acorralados desde la mañana, estaban completamente rodeados, no había escapatoria y bueno, entre más se prolongara esta situación, pues más tensa se volvía y más posibilidades había de que se tornaran en una situación incluso aún más violenta, porque se presumía que estaban armados todavía, como lo había indicado el primer ministro francés Manuel Valls anteriormente, Lucía. Rafael, estamos ahora en espera de la información oficial de las autoridades francesas, lo que digan sobre cómo se desarrollaron estos operativos. Será interesante conocer los pormenores de estas acciones que están pues aparentemente llevando a feliz término estas situaciones en medio de estas tragedias que hemos estado enfrentando desde el miércoles. El hombre que era mantenido, la persona que era mantenida como rehén con los hermanos Kouachi está sano, está a salvo, a pesar, como tú lo decías, Rafael, de que los hermanos Kouachi estaban fuertemente armados, hablaban claramente que no tenían intención de rendirse a las autoridades, estaban dispuestos a morir como mártires. Sin embargo, fueron sometidos por las autoridades francesas en un operativo en el que hubo disparos, hubo explosiones, hubo una fuerte movilización por parte de las autoridades francesas y finalmente lograron someternos, lograron darles muerte. Estamos en espera, repito, de los datos que den a conocer las autoridades sobre la manera en la que ocurrieron estos operativos. De acuerdo al embajador el secuestrador de la bodega sí está muerto, nos lo están confirmando también el embajador de Francia ante los Estados Unidos. Ha dicho que el secuestrador que estaba en la tienda de alimentos kosher, el embajador de Estados Unidos en Francia, está diciendo que sí, este sujeto también está muerto, que las personas que eran mantenidas como rehenes están a salvo, están todas vivas, están fuera del lugar en donde fueron mantenidos durante horas por este sujeto que tenía filiación con los hermanos Kouachi, que estaban también en el otro sitio, en esta imprenta de la que Rafael Romo se encuentra muy cerca y donde se lanzó un operativo al mismo tiempo para contener ambas situaciones. A la misma hora más o menos hubo disparos, hubo las detonaciones para comenzar estas acciones, entrar y someter a estas gentes que tenían intención a todo Francia. Volvamos con José Levi, la información nueva que nos tiene para compartir, José. Sí, Lucía, un aspecto fundamental creo que hay que destacar en esta situación que hablamos, por ejemplo, de que los rehenes, sobre todo el rehén que tenían, o la rehén que tenían los hermanos Kouachi, fue rescatado con vida. Es que los hermanos Kouachi, dentro de la locura sangrienta en la que estaban envueltos en las últimas 48, 72 horas, pero elegían a sus víctimas, no disparaban de forma indiscriminada. Cuando llegaron el pasado miércoles a este semanario, a Charlie Hebdo, primero sacaron a las mujeres, dijeron: nosotros no matamos a mujeres. Posteriormente identificaron una a sus víctimas, y cuando veían que se trataba de caricaturistas
que ellos perseguían, entonces los ejecutaban a sangre fría. Luego, posteriormente, cuando huían del lugar y había un policía que intentó pararlos, entonces ellos también lo ejecutaron. Vimos cómo estaba implorando por su vida cuando estaba herido este policía, que dicho sea de paso, era un policía musulmán. Ellos no dudaron en rematarlo y matarlo de una forma profesional, si se puede decir esa palabra cuando se habla de asesinos sangrientos. Posteriormente los vimos cuando llegaron ayer a esa estación de gasolina, de la cual robaron gasolina, robaron alimentos, pero no mataron al empleado de la gasolinera, que posteriormente los denunció. Ellos sabían que ese empleado posteriormente podía denunciarlos, pero sin embargo se abstuvieron de matarlo. Esta mañana, cuando llegaron al lugar donde han perdido sus vidas, y ahí se hicieron con un rehén, previamente la persona que estaba cuidando ese almacén pensaba que se trataba de policías, porque llegaban de negro, encapuchados, con armas de asalto, y él entonces les tendió la mano, chocó sus manos y ellos no le hicieron nada, pero posteriormente se hicieron con el control del lugar. Esta persona también pudo salir con vida. Entonces vemos que había una intención clara de separar entre aquellos objetivos que para ellos podían llegar a ser legítimos y aquellos que no. Quizás esa persona, esa mujer o ese hombre, todavía no lo sabemos, que tenían como rehén, ellos pensaban que no necesariamente querían terminar con su vida, sino que querían tener como seguridad de que no hubiera una operación de seguridad así para intentar esa profesionalidad que aparentemente adquirieron en países como Yemen, Siria o Irak, cuando estuvieron en esos países juntos o por separado. Entonces ellos lograron durante 48 horas escapar de las fuerzas de seguridad francesas. Esto cuando para las fuerzas de seguridad francesas fue relativamente fácil identificar de quiénes se trataran. Manteniendo a la población a salvo, manteniéndose en alerta, tratando de someter a estos sujetos que desde el miércoles que ocurrió este atentado. Tenemos imágenes del momento en el que entran las autoridades a este supermercado. Vamos a transmitírselas. Ahí estamos viendo a gente en la puerta. Ahí está el momento en el que entran estos oficiales. La detonación profunda que se ha vivido en París y en sus alrededores en las pasadas 2-3 días, desde que el miércoles ocurriera esa terrible masacre con 12 muertos. Entonces estos hermanos Kouachi, dos especialmente entrenados, capacitados para realizar una operación terrorista así, pero de una forma altamente profesional, posteriormente pudieron demostrar. Y sobre el sujeto que está en este supermercado, en el Hypercatcher, y que tenía relación con los hermanos Kouachi. Hay helicópteros sobrevolando el área, todavía patrullando la zona, tratando de mantener a la población a salvo y, por supuesto, tratando de verificar que la situación está realmente contenida. José. Sí, así terminaría una situación de crisis. De la que les hablaba yo hace unos momentos, y el momento en el que comienzan a ingresar algunos agentes de la policía francesa tratando de someter a estos sujetos, que se habla de un hombre que tenía nexos con los hermanos Kouachi, una mujer también que ha aparecido por ahí. No se sabe mucho sobre ella, sobre la relación que hubiese podido tener con los hermanos Kouachi, pero sí